Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a nuestro día de estudio. Esta Biblia así no la veo. Bien, abramos nuestras Biblias, capítulo 20 del libro de los Hechos. Vamos a iniciar hoy este capítulo. Vamos a leer los primeros 6 versículos y luego te invito a que oremos. Vamos a leer en la versión internacional. Dice así: cuando cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y después de animarlos, se despidió y salió rumbo a Macedonia. Recorrió aquellas regiones alentando a los creyentes en muchas ocasiones y por fin llegó a Grecia, donde quedó 3 meses. Como los judíos tramaban un atentado contra él cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. Lo acompañaron Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gayo, de Derbe, Timoteo, de Asia. Timoteo y por último Tíquico y Trófimo, de la provincia de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troas, pero nosotros zarpamos de Filipos después de la fiesta de los panes sin levadura, y a los 5 días nos reunimos con los otros en Troas, donde pasamos 7 días. Señor, una vez más vamos a tener el privilegio de adentrarnos en tu palabra. Tu palabra que es bendita, Señor. Tu palabra que nos legaste como un testamento y como una dirección para nuestras vidas. Te pedimos que nos hables a través de ella, Señor, que no solo leamos la historia, sino leamos y veamos los principios y lo que tú hiciste a través de tu Espíritu Santo por medio de hombres apasionados y entregados a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿De dónde salió Pablo en el alboroto? ¿Lo vieron hace 8 días? ¿En dónde fue el alboroto? En Éfeso, por la Diana, ¿no? No la cazadora. Por eso es que este capítulo empieza así, ¿no? Cuando cesó, cuando se acabó ese alboroto. Una vez terminado eso, Pablo hace venir a los discípulos, a sus discípulos que lo acompañaban, los anima y se despide de ellos y deja Éfeso y sale rumbo a Macedonia. Vamos a ver un mapa, porque en estos 6 versículos nos va a hablar del recorrido que hace Pablo está aquí en Éfeso, donde fue el alboroto. Acá está la provincia de Macedonia. Pablo aquí se despide de los discípulos y va a ir a recorrer. O sea, Macedonia no es una ciudad, es toda una provincia, ¿sí? Y va a recorrer esta parte Pablo saliendo de Éfeso. Aquí es donde se va a encontrar, donde una vez más se une Lucas a ellos, ¿sí? Y fíjense cómo va diciendo, no lo quiten el mapa. Dice: cesó el alboroto y después de animarlo salió rumbo a Macedonia. Recorrió aquellas legiones alentando a los creyentes en muchas ocasiones y llegó por fin a Grecia, donde quedó 3 meses, en Atenas, Grecia. ¿Sí? Iba a hacer todo este recorrido. Miren, hay 2, no sé si alcanzan a ver,
que hay dos recorridos que hace Pablo. Uno que es una línea continua, que es lo que está relatando ahorita aquí, es esto, hace este recorrido a Macedonia, viene por aquí y llega hasta Grecia en Atenas. Ahorita vamos a ver lo demás. De aquí pretendía Pablo embarcarse para irse a Antioquía de Siria, pero aquí es amenazado de muerte, le quieren tender una trampa y decide regresar por tierra, ahora en la línea punteada, de nuevo hacia Macedonia, y va a pasar por estas partes: Berea, Tesalónica, Filipos, Neápolis, Troas, que aquí es donde se va a encontrar con el resto de los discípulos. Nada más para tener la idea de los recorridos que hizo Pablo. Ok. Vamos a ver entonces este viaje por Macedonia, Grecia, Asia Menor y terminando en Troas. Éfeso se convirtió en la ciudad donde Pablo pasó más tiempo que en ninguna otra ciudad. En Corinto pasó 1 año y medio, 1 año 6 meses, pero en Éfeso va a decir más adelante que estuvo 3 años. Algunos dicen que estuvo un poquito más de 2 años, 2 años y medio, pero adelante va a decir que estuvo 3 años en Éfeso. Entonces, Éfeso se convierte en un lugar al que Pablo no solo no es el lugar, sino a la gente de Éfeso a la que se liga más. Yo creo que ustedes deben de saber que entre más nos relacionamos, entre más tiempo nos relacionamos con alguien, más afecto tenemos con esa persona, sobre todo si tenemos cosas en común. Si estamos conviviendo constantemente, bueno, los lazos se estrechan más, se aman más, y si va a haber una separación, va a haber también más dolor. Y Pablo, pues estuvo alrededor de 3 años en Éfeso, y se cree que antes de irse de Éfeso, en este lugar, escribió la primera carta a los Corintios. Y hay un dato, si me pueden proyectar la primera carta a los Corintios, verso 32 del capítulo 15. Porque aquí nos va a relatar el mismo apóstol este alboroto que hubo en Éfeso. Y cómo después de esto Pablo decide pasar de nuevo a Éfeso. Si no lo encuentran, yo lo busco. (15:32) dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Y después dice: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, al fin que mañana moriremos. Y es que a veces Pablo tenía que usar como un lenguaje de códigos. Y cuando se refiere en Corintios, la mayoría de los comentaristas creen que cuando se refiere ahí en Corintios 15:32 y usa el lenguaje, dice que contra fieras batalló en Éfeso, se está refiriendo a ese alboroto del que salió ileso. Y hay una forma de nombrar a todas esas gentes que querían dañar a Pablo. Entonces, bajo esas circunstancias, él tiene que huir de ahí, tiene que salir de ahí, pero está ligado a ellos. Así que cuando sale de ahí, va directo a la provincia de Macedonia. Y entonces empieza a hacer un recorrido por varias regiones, y en cada una de ellas, porque podemos ver aquí un corazón no tanto ya de evangelista, de misionero, de apóstol, sino un corazón de pastor de parte de Pablo, porque va animando, consolando a cada uno de los hermanos que se va encontrando. Y después aparece una lista de hermanos que se le unen a él en esta provincia de Macedonia.
Lo acompañaron por si alguien está a punto de tener un hijo o hijo, porque son casi puros hombres. De aquí pueden agarrar un nombre. Sópater, ¿sí? Aristarco, ¿sí? Segundo, Gallo, Timoteo, Tíquico y Trófimo. ¿Cuál les gustó más? ¿Sí? Bueno, pues elijan. Bueno, se cree que estos hombres eran representantes de cada uno de una iglesia, de las mismas que había fundado Pablo. Algunos especifica aquí de qué iglesia venían o de qué parte. Por ejemplo, Aristarco y Segundo venían de Tesalónica, ¿no? Estaba Sópater de Berea, Gallo de Derbe, ¿sí? Y Tíquico y Trófimo venían de Asia. Y cada uno de ellos venía con lo que habían recolectado de ofrenda que Pablo les había pedido, y estaba recolectando él también, y venían junto con Pablo a traer la ofrenda que iban a llevar a Jerusalén. Entonces, pero todos estos eran colaboradores o fueron colaboradores de Pablo que se unen a él para dar como un testimonio físico presencial del apoyo de las demás iglesias a la iglesia de Jerusalén, que digamos, por decirlo de una manera, se había convertido o era la iglesia madre, de donde habían salido todas las demás iglesias o los apóstoles. De ahí se había esparcido la palabra de Dios y de ahí empezaban a nacer el resto de las iglesias. Y como un acto, un símbolo, una forma de proceder en reconocimiento a esa iglesia madre, ellos querían ahora ayudarla en su necesidad. Pero fíjense, muchas de estas iglesias ya eran de gentiles. Y al ser de gentiles llevaban ayuda a la iglesia de los judíos. Y nos habla aquí de la unidad que empieza a haber en la iglesia, que ya se estaba formando una sola iglesia. Podríamos decir que también era universal, pero en ese momento era más marcada la diferencia entre los judíos y los gentiles. Ya hemos visto cuántos problemas había, cuántos de los judíos estaban persiguiendo a Pablo, ¿sí? Los alborotos que se creaban, el apedramiento que tuvo Pablo, en fin. Entonces este era un acto como de reconciliación o de reconocimiento de unidad entre la iglesia. Pareciera ser que nada más es una narración, pero esto nos habla mucho de la profundidad y del espíritu que debe de haber en nosotros. Hermanos, nosotros somos una sola iglesia. Localmente somos una iglesia, pero con cualquier iglesia nosotros deberíamos vernos identificados y tratar de unirnos a ellos. Ahorita volví a pasar, fuimos a una consulta, mi esposa ayuda al doctor, en el seguro, pero ahí hace como 3 semanas abrieron una congregación. ¿Sí? Y desde que pasamos empecé a ver, era un salón de fiestas, y le dije a mi esposa, aquí va a ser una iglesia. Y un día cuando la estaban arreglando me bajé y me metí. Apenas la estaban acondicionando. Encontré a 2 hombres trabajando. Oiga, ¿para cuándo abren esta congregación? Dice, yo creo que en unos 8, 15 días a lo máximo. Ya. Dice, este es el pendiente. ¿Sí? Ya me salí. Estaban arreglando la bonita, el piso muy bonito. Y hace como 3 semanas más o menos empezó a sesionar. Y hoy pasamos de nuevo por ahí. Y estaba un hombre así como Saqueo chiquito, de corbata, y le digo a mi esposa, mira, ese ha de ser el diaconito. ¿No? Y tengo ganas un día de meterme. ¿Sí? Nada más que he visto que este día, los martes, creo que los jueves también,
Abren varios días y nada más meterme, ¿no? para ver qué. A veces yo le hago así. Dice mi esposa, ¿tú qué andas yendo por allá? Es que, ¿sabían que en mi colonia ya hay 4 congregaciones cristianas? Y entonces, como uno tiene que ir a la iglesia de su localidad, creo que ya me voy a cambiar por allá. Nada, no es cierto. Entonces, Pablo, como un caballero que era, se toma un tiempo de la agenda tan ocupada que él tenía para pasar a despedirse de los hermanos, de los discípulos de ahí de Éfeso, como una demostración de ese amor que inundaba su corazón de Pablo. ¿Sí? Y también los nombres de los que estaba investigando algo, los nombres de estos hermanos que iban con Pablo, sobre todo los de Tesalónica. Aristarco, su nombre lo sacan de la raíz de la aristocracia. Y se cree que por su nombre él pertenecía a la aristocracia y era un hombre rico, con poder. Y segundo, que también viene de Tesalónica, no es su nombre, sino como una especie de apodo apelativo, porque se cree que segundo era esclavo. Y entre los esclavos había niveles de esclavitud. Y los esclavos más prominentes se les daba el nombre de primeros. Y a los de un rango inferior se les daba el nombre de segundos. Y entonces se cree que segundo era un esclavo. Digo, esto nada más como un dato para ver cómo funcionaba la iglesia. Alguien poderoso, rico, aristócrata, junto con un esclavo. Y los dos iban juntos, porque los dos iban de Tesalónica. Y es que miren, hermanos, en el evangelio las diferencias o lo que allá afuera el mundo marca como una diferencia de la puerta, más bien de la conversión para acá, eso se pierde. No debería de haber diferencias, como después Santiago lo menciona en su carta, ¿no? No hay acepción de personas. No tenemos que darle un trato preferencial a un rico por encima de un pobre. Es más, quizás sea al revés. Deberíamos estar atendiendo más a los pobres. Ahorita están nuestros hermanos allá en Toluca y la verdad está haciendo una bendición. Nos enviaron hace rato unos videos. Están ahí con los niños, con los papás de los niños, están haciendo sopes, o estaban, porque yo creo que ya se los comieron, sopes con masa azul. Sí, se ven las hermanas de Toluca sencillas. Ellas no tienen refrigerador, no tienen baño, tienen una letrina. Y ha cargado nuestro corazón eso para, ojalá les podamos construir un baño digno allá. ¿Lo podríamos hacer nosotros? Deberíamos de preocuparnos por ellos, ¿sí? Y estar al pendiente de sus necesidades. Fíjense, ayer les decía en la célula, Valeria, ¿sí saben quién es Valeria? ¿Quién se bautizó el domingo? Su mamá es Beri, la niñita que sale en los videos de Zip Colors. Cuando tuvieron una tarea, ellos en sus clases tenían que hacerle una cartita a alguien que eligieran dentro de la congregación. Y Valeria me eligió a mí, me regaló una cartita. Acabando su clase vino, me la dio, ¿sí? Yo la leí y la conservo. Pero entonces yo se la quise contestar. Se la respondí con otra cartita y con un regalo. A partir de ahí, cada que me ve, ella corre y me abraza. Y viene conmigo, ¿sí? Y después le di otro regalo. Pero siempre viene conmigo y me abraza y la cargo, ¿sí? Y he percibido necesidad de afecto en la niña. Pero también tienen otras necesidades. Y entonces somos una iglesia, una sola. Y no debería haber ninguna diferencia, es más con ellos, ¿sí? Es gente necesitada,
gente sencilla, ¿sí? Y ahorita están felices allá y se les ve con un gozo. La vez anterior que fueron nuestros hermanos, ¿sí? Ellos llevaban para su comida, pero ellos ya los esperaban con comida. Y me recordaron a los macedonios. En medio de su pobreza, abundaban en dar. ¿Sí? Y aquí están los hermanos, ¿sí? De diferentes partes, de diferentes ciudades, de diferentes provincias incluso, ¿sí? Estaban aquí con Pablo esperándolo. 3 meses estuvo Pablo en estos versículos que nos narra el capítulo 20, los primeros 6, está narrando 3 meses de su trayectoria de Pablo con sus colaboradores. Y la carga de Pablo era ayudar a esos necesitados de Jerusalén. ¿Sí? También en Romanos 15, 19, si me ganan, gánenme. O a ver quién gana. Me ganaron. Dice, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios, así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria. ¿Por qué estoy mencionando esto? No saben, ¿verdad? Fíjense, la Escritura dice que Pablo llenó todo del Evangelio de Dios, desde una parte hasta otra, y menciona lugares y menciona Iliria. Nunca van a encontrar en el relato del libro de Hechos que Pablo haya estado en ese lugar que menciona en Romanos. No lo van a encontrar. Menciona un sinfín de lugares donde Pablo predicó, pero eso no aparece en el libro de Hechos. Y es que miren, a pesar de que Lucas dice que diligentemente se dedicó a investigar, ¿sí?, todo acerca primero de Jesucristo en el Evangelio de Lucas y luego en el libro de Hechos de toda la iglesia naciente, en el segundo tratado que le escribe a Teófilo, algunas cosas tenían que habérsele pasado. Pero Pablo, que las vivió, Pablo, que las realizó, él las deja plasmadas en otras cartas, ¿sí? Y él había predicado por muchas partes, por muchos lugares, ¿sí? Y donde Pablo había recorrido todas esas regiones, entonces en Ilírico también había él proclamado el Evangelio. Y dice que todos estos colaboradores de los diferentes lugares, dice, se adelantaron, o Pablo les pidió que se adelantaran, y nos esperamos. No veo, me voy a poner los lentes. Y nos esperaron en Troas. ¿Alcanzan a ver algo en el versículo 5 cuando dice, estos se adelantaron y nos esperaron? ¿Quién está narrando? Lucas. Aquí se cree que nuevamente Lucas se une a Pablo, porque empieza a hablar nuevamente en primera persona. Todos unos capítulos anteriores Lucas habla en tercera persona como alguien que solo investigó lo que había sucedido. Pero aquí nuevamente él habla en primera persona porque ahora se incluye en la narrativa y se supone que él está con Pablo. Dice, estos se nos adelantaron y nos esperaron. ¿A quién? A Pablo y a Lucas en Troas. Pero nosotros, y otra vez vuelve a hablar, zarpamos de Filipos después de la fiesta de los panes sin levadura, y a los 5 días nos reunimos con otros en Troas, donde pasamos 7 días. ¿Por qué es tan exacto Lucas en mencionar los días?
5, 7, ¿sí? Bueno, porque nos hace toda una reseña de todo lo que había estado viviendo Pablo para completar los 3 meses y los deseos que tenía Pablo. Vamos a ver más adelante a dónde quería llegar. Fíjense, aquí menciona que estaban después de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuándo se celebraba la fiesta de los panes sin levadura? ¿Cuándo? No es la fecha, sí, es eso. Se empezaba con la Pascua, se celebraba la Pascua en un día y después 7 días posteriores se le llamaba la fiesta de los panes sin levadura. ¿Sí? Y Pablo, ahorita vamos a leer lo demás, tenía intención de llegar a Jerusalén antes de la fiesta de Pentecostés. Se celebraba Pentecostés 50 días después de la Pascua. Porque me llamó la atención qué detalles narra Lucas, ¿no? Y entonces, ya que se reúne en Troas, Pablo nunca perdía la oportunidad de enseñar, de predicar. Y en Troas, cuando se reúne, vamos a leer ahora hasta el verso 12. Dice: el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. En el cuarto del piso superior donde estábamos reunidos había muchas lámparas. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Tenemos que tener cuidado los pastores en no alargar los sermones, no se nos vaya a morir alguien. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, les dijo, está vivo. Y después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió y se llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Fíjense qué es lo que pasó aquí. ¿Por qué Pablo tomó una determinación de predicar y predicar tanto tiempo? Algunos creen que predicó alrededor de 6 horas. Pero fíjense cómo empieza esta narración de esta porción de la escritura. Dice que se reunieron, ¿qué día? ¿Y cuál es el primer día de la semana? ¿De dónde se saca esa idea del primer día de la semana? Del día que resucitó el Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús muere? Muere en un viernes. Y al día siguiente, ¿sí?, de acuerdo al calendario judío, terminaba el día a las 6 de la tarde del viernes. Y de 6 de la tarde a 6 de la tarde del sábado era el Sabbat. ¿Sí? Y en ese día no hacían nada. Y para los judíos el día más importante era el Sabbat. ¿Sí? Entonces terminaba el Sabbat como a las 6 de la tarde del sábado. Y hasta el otro día en la mañanita tempranito, en domingo, ¿sí?, es cuando van las mujeres al sepulcro y descubren que la tumba está vacía. Y en ese día es cuando resucitó Jesús, que no fueron exactamente 3 días los que estuvo muerto, ¿sí?, porque se cree que murió como a las 3 de la tarde del viernes y para el domingo en la mañana ya estaba resucitado. Completos no, pero sí fue viernes, sábado, domingo. ¿Sí? Y entonces a partir de ahí vamos a descubrir, sobre todo en el libro de Hechos, que los creyentes ahora celebran sus reuniones y
mencionan como el primer día de la semana, el domingo. ¿Sí? Y ese es el momento en que ellos se van a reunir y llama la atención porque dice, el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. ¿Se acuerdan de lo que nos estuvo predicando Memo durante 2 domingos? La importancia de la cena del Señor. Partir el pan no significaba nada más comer, sino era el recordatorio, el rememorar la muerte de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Y a Pablo le urgía salir al día siguiente. Y entonces, por esa prisa que tenía Pablo y tantas cosas que tenía que decir, él decide predicarles y predica y predica y predica. Y Lucas da a entender, con los detalles que menciona, digamos, yo me imaginé el ambiente. Se supone que está como en un aposento alto, porque si Eutico se cayó desde el 3er piso, tenía que estar en un lugar elevado. Y las construcciones de ese entonces tenían un aposento alto que estaba precisamente arriba, donde podían reunir a mayor cantidad de gente. Digamos, era como una especie de saloncito vacío, las azoteas o los aposentos altos, para que se reuniera más gente. Pero da los detalles, dice, estaban muchas lámparas encendidas. Yo me imagino ese lugar lleno de gente, con las lámparas encendidas, el ambiente un tanto viciado. ¿Sí? Era el primer día de la semana, y el primer día de la semana, ¿sí?, la gente ya no estaba descansando el sábado, era un día de trabajo. Habían laborado todo el día, porque dice que él predicó hasta la medianoche, ¿sí?, del primer día de la semana. Entonces, el primer día era laboral. La gente estaba cansada. El ambiente lleno de gente, con el calor de las lámparas, ¿sí? Después de partir el pan, a lo mejor habían comido. ¿Qué te pasa cuando tú has comido, estás cansado y estás en un lugar donde hay dice Liz que nos da el mal del puerco, ¿no? Yo me acuerdo que cuando trabajaba y llegaba a comer a casa y estaba cansado, sobre todo cuando los lunes, cuando íbamos a Acueducto, estaba cansado. Y al día siguiente, irme a trabajar temprano, llegaba a comer y cuando me iba durmiendo manejando. Lo bueno es que yo siempre le decía a mi esposa, lo bueno es que el carro ya se sabe el camino. Pero en serio, se me cerraban los ojos. Y aquí a algunos se les cierran los ojos. Entonces, pónganse cuando menos unos lentes oscuros. No, pero yo solo narro el ambiente. Estaba pesado el ambiente. Y Pablo, con la urgencia de transmitirles lo que había en su corazón, habla. Digo, hay alguien que da un dato que fueron hasta 6 horas predicando. Entonces, bajo esta situación, dice un joven, y en ese entonces, joven puede ser desde alguien de los 8 años a los 14. Prácticamente era un niño, que esa la edad era en la que oscilaban cuando a alguien se le llamaba joven. ¿Sí? Estaba interesado en el sermón de Pablo, pero probablemente estaba cansado, estaba cabeceando. Y le ganó el sueño de una manera tan profunda. ¿Ustedes han sabido cuando tan profundamente alguien se duerme? Les ha tocado a veces en un camión que van compartidos los asientos y el de al lado se duerme así y hasta se recarga en tu hombro. Y entonces le haces para que no se despierte, pero cae profundamente dormido. Y cuando uno cae profundamente dormido, uno suelta el cuerpo. Ya no le haces así, cabeceando.
Si nos sueltas todo el cuerpo y Eutico se viene desde el tercer piso. No sé si era un chavo de esos que acostumbran medio desafiar a la ley de gravedad y se paró haciendo una bardita, a lo mejor cerca de una ventana para que le pegara el aire y se despabilara, pero se fue y cayó. Y en el momento en que cae, cayó muerto. Dice la escritura, lo recogieron muerto. Ahora imagínate, el ambiente primero era de gozo, ¿no? Estaban recibiendo la palabra de Dios, amaban a Pablo, Pablo amaba a la gente a la que le estaba predicando, se está a punto de despedir, por eso alarga su discurso, les quiere dejar algo grabado en sus corazones que les aliente en su vida y de repente un muerto en medio de ellos. Yo me acuerdo cuando Memo nos ha narrado de esa salida que tuvieron y que se le murió o se les ahogó una hermana. ¿Ustedes creen que iban a seguir queriendo nadar los hermanos? Sí, estar ahí en la comida cuando la hermana estaba muerta. Pues algo así para que entendamos, ¿no? Y cae muerto. Pero Pablo baja, o sea, estaban en el aposento alto, por eso dice baja, se echó sobre el joven y lo abrazó. Y me llama la atención porque dice, estaba muerto. Y fíjense la forma en que Pablo se dirige a ellos. No se alarmen, les dijo, está vivo. No estaba vivo, estaba muerto. ¿Sí? Pero ¿por qué se atrevió a decir Pablo que estaba vivo? Porque aquí está narrando que estaba muerto, ¿no? O no estaba muerto. Si la Biblia dice que estaba muerto es porque estaba muerto. ¿Hay micrófono? Me recordé al milagro de Tabita, cuando muere y Jesús dice, la niña no está muerta, ella duerme, ¿no? Porque quizá igual que Pablo, igual que Jesús, Pablo sabía que iba a haber un milagro. Se le llama don de fe. Jesús lo sabía, ¿sí? Cuando ella dice, no está muerta. Porque él sabía ya lo que iba a hacer. Pero aquí Pablo sabe por un don de lo que va a suceder. Y entonces le dice, no se alarmen, no se alarmen, ¿sí? Está vivo. Y después de eso lo abrazó, ¿sí? Déjame ver cómo va aquí la narración. Es que esta Biblia paralela luego me saca un poquito de onda. Está vivo. Y luego él lo revive. No dice cómo lo hizo, no dice incluso ni siquiera que oró, solo que lo abrazó. Y después que volvió a la vida, fíjense lo que hace Pablo, volvió a subir al aposento alto, partió el pan y comió y siguió predicando hasta el amanecer. Y entonces se fue y al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. A lo mejor ya habían ido a correr dar la noticia a su mamá si no estaba ahí. Y se lo llevan a su casa. Un poquito prudentes, ¿no? Porque a lo mejor no tenían tanta fe. Bueno, pues yo lo vi muerto. Que lo revisen, que esté en reposo. Ahora, tengo algo que quiero que discutamos. Fíjense. Justino Mártir dio un testimonio a mitad del segundo
a mitad del segundo siglo de nuestra era. Y debido a ese testimonio en cuanto a la cena, después abordan algunas cosas en función del sermón de Pablo. ¿Por qué Pablo tuvo que alargar su sermón de despedida? Y es una pregunta que yo les voy a hacer a ustedes. ¿Estuvo bien? ¿Y está bien tener sermones tan largos? ¿Estuvo bien el sermón de Pablo? ¿Tan extenso? O sea, unos dicen no porque se murió, otro dice, ¿y por qué no? Si revivió. Es para que ahorita discutamos algo. Ya les dije, aproximadamente predicó 6 horas, ¿sí? En su sermón. ¿Estará bien predicar tanto tiempo? Ahorita te doy, pásenle el micrófono a Rey. Algunos creen, ¿sí? Fíjense. Algunos creen, y dijo el doctor Lloyd Jones, que imponer, dijo el hermano Lloyd Jones, dice, imponer unos determinados minutos al predicador era ir en contra del Espíritu Santo. Fíjense lo que dijo un gran hombre de Dios, Lloyd Jones. Dijo, imponer un determinado tiempo a un predicador es ir en contra del Espíritu, digamos, ahora vamos a moverle palabras nosotros, del mover del Espíritu Santo. Ray. Bueno, primero tenemos que entender que Dios se mueve sobrenaturalmente. Cuando hay por ahí otra idea de que, por ejemplo, las predicaciones no deberían durar más de 30 minutos, porque después de ese tiempo la gente ya no capta igual. Pero tenemos que entender. Bueno, no es una idea, es algo que está comprobado. Eso es lo que quiero debatir. Tenemos que entender que se está tratando de un mover espiritual. Y cuando el Espíritu del Señor nos mueve, hacemos cosas que normalmente nuestras fuerzas no podemos hacer. En la experiencia que yo tengo personal, me he bebido estudiando una palabra y emocionado y he hecho mucho tiempo. No quiero aquí hablar de eso, pero sí, a pesar del cansancio, me detengo tantito y sigo, y esto tiene que ver con esa identificación. Aunque las fuerzas caen, sí hay un incentivo de estar espiritualmente muy, muy unido al Señor. Yo podría entender esto de Pablo, esta pregunta de esta forma. Entre más nosotros estamos unidos en el Espíritu, más vamos a poder mantenernos vivos. Y de hecho, aquí viene una palabra muy interesante que tiene que ver con la congregación. Congregar viene de una raíz griega que se llama epinagogé. Esta palabra describe, no es como el mundo cree que una congregación es que nos reunimos, cantamos y nos abrazamos. Epinagogé tiene que ver con una vivencia junta. Pero aquí no estamos refiriendo no a la vivencia, estoy preguntando sobre lo que predicó Pablo, que se alargó. No está hablando de una convivencia, no. Está hablando ahí que predicó y se alargó hasta la medianoche, aproximadamente 6 horas. No era una convivencia, era escuchar a uno que estaba predicando. Escucha. Entonces, cuando estamos en epinagogé,
Cuando realmente estamos unidos, estamos hablando de que nuestra unión está en el espíritu, no está en nuestras fuerzas. Sí, pero no es a eso lo que Oye, se pero, refiere, porque mira, quisiera nosotros estamos terminar la aquí, idea. es que estamos aquí los domingos desde las 9, pero no estamos escuchando una sola persona, estamos Pero en una si me oración, dejas después terminar un la rato. idea igual y podemos... No, es que puede- estás insistiendo sobre la palabra. Es que esto que espiritualmente estamos haciendo también tiene que ver con la relación de estar encontrando la palabra, porque quien está moviendo, nos está moviendo es la palabra de Dios, Sí, es la presencia no de Cristo. te vuelvo a insistir, no en estar escuchando una predicación de una sola persona. Pero me estás hablando de la palabra. Sí, O sea, no importa. No estamos hablando de cualquier cosa. No importa. Por eso, tu opinión es que está bien. Sí. ¿Sí? Entonces, espero que el día que predique 6 horas, Ray sí me aguante. ¿No? ¿Quién más había levantado la mano para opinar? Por ahí dijeron que no. Miren, a este comentario del doctor Lloyd hay un comentario de Matthew Henry y él dice: sin embargo, la experiencia propia y ajena, dice Matthew Henry, me ha enseñado que cuando el predicador se pasa de la raya es porque no ha preparado o calculado bien el corte y la extensión del mensaje y se deja llevar por la verbosidad o se deja llevar por el entusiasmo del momento. Y agrega Matthew Henry: aún los más santos no están libres de errores. Obviamente Pablo, ¿sí?, tenía una premura y una carga en su corazón. No dice qué sermón les dio, pero por transmitir algo a los hermanos que amaba. Y como tenía que salir al día siguiente, no había más oportunidad más que ese momento, ese día. Y aún después de lo que sucedió, que yo creo que fue para gloria de Dios, como el ciego del capítulo 9 de Juan, que nace ciego y que Jesús dice: esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Quizás aquí lo mismo con Eutico, era para que la gloria de Dios se manifestara, como cuando muere Dorcas y Pedro también la levanta de los muertos, ¿no? Porque todos llegan con Pedro y les enseñan las ropas que Dorcas les hacía y cuánto la amaban y cuánto ayudaba a la iglesia, y él sabe que también la va a levantar. Y aquí Pablo también sabe que va a revivir a este muchacho, y aún después de eso no había terminado su sermón y sigue concluyendo, o va a concluir lo que había iniciado. Y entonces llegó hasta el amanecer, terminó y se fue, concluyó. Es verdad que no debemos meternos en un molde, pero es verdad que a veces nos extendemos nada más por extendernos. Tenemos un reloj. El otro día, escuchando una clase de un hermano que da métodos de estudio bíblico aquí en el Cotec, me gustó su exposición porque él decía: miren, un buen sermón es un maestro de eso que él enseña. Y yo me sentí aludido, porque si un buen sermón en 40 minutos lo debe de terminar alguien. Preparar todo. Por ahí están algunos alumnos del Cotec. Preparar bien todo, ¿sí? Preparar el mensaje. Dice, cuando alguien, él decía, ¿verdad? Nos decía, así estabas, nos decía: miren, cuando alguien de repente, dice, no porque no pueda suceder, cuando alguien de repente se para aquí y dice:
creo que el Señor ahorita me acaba de hablar y me cambió el mensaje. Dice, en realidad es alguien que está improvisando y que no preparó un mensaje. Dice, y se saca eso de la manga, ¿sí? Dice, no, que Dios no lo puede hacer. Dice, pero casi siempre está improvisando. Y entonces tú te vas a dar cuenta cuando no lleva un hilo de la predicación, ¿sí? Y entonces te das cuenta que no. Voy para allá. Y él nos hablaba de todo eso. Pero también dijo, y también, dice, no se va a limitar a eso. Dice, pero un buen sermón se debería preparar en 40 minutos. A veces va a haber ocasiones en que esto se prolongue. Y yo me acuerdo que cuando lo invitamos a predicar aquí, es la primera vez. A los 30 minutos terminó su sermón y hasta las maestras se sacaron de onda. ¿Cómo que ya se acabó? Si apenas vamos a mitad de la clase. ¿Sí? Y esto lo estoy diciendo como una autocrítica, porque a veces tenemos que revisar qué es lo que vamos a transmitir desde aquí. Obviamente todos buscamos depender del Espíritu. Es más, es raro el que empieza a predicar sin orar. Y les puedo asegurar que el que empieza a predicar sin orar no es porque no haya orado, ya oró. ¿Sí? Pero a veces, yo mismo lo tengo que reconocer, a veces engolosina uno. Y a veces solo uno puede creer que uno está predicando bien y a veces no es cierto. Fíjate, cuando la audiencia se te empieza a mover o se te empieza a dormir y se caen del tercer piso, entiéndeme cómo lo digo. Hay unos que miran, no me preocupa que se duerman, ¿sí? Sí, aquí es el único lugar donde pueden descansar. Y yo digo, qué bueno que se duerman aquí, porque en otro lado no pueden dormir. Está bien. Pero hay otros que los dormimos. Y tengo que reconocer que a veces uno solo alarga por alargar. Y que, de verdad, ¿saben por qué? Por ejemplo, en las escuelas dan clases de 50 minutos, no las hacen todas corridas. ¿Y por qué en algunos otros lugares sugieren el tiempo que sea una exposición? Porque necesita un momento de respiro, de despeje la mente. Es verdad lo que dice Ray, cuando estamos verdaderamente en el Espíritu, tú vas a perder noción del tiempo y puedes estar el tiempo que sea. ¿Sí? Pero llegar a ese punto no es tan sencillo. Llegar a ese momento en que todos estemos así, ¿no? Puede haber algunos, y algunos pueden sentirse muy bien. A lo mejor Pablo se sentía muy bien de estar predicando, pero pregúntenle a Eutico. Eutico entonces no estaba en el Espíritu, o era su cansancio. Era un joven, y los jóvenes a esa edad ya trabajaban, sobre todo en la cultura judía. Por ejemplo, que ahorita yo dijera, hermanos, me voy a alargar de aquí hasta las 12. Yo les aseguro que Saraí se me duerme. Yo la veo seguido estar bostezando. No se duerme, pero está seguido bostezando. Porque sé la labor que hace, el trabajo que tiene. ¿Sí? Y que mañana se tiene que ir a trabajar. Mi hija se levanta a las 4:30 de la mañana. A lo mejor no se me duerme, porque se va a ir y se va a ir a su casa a dormir, no me va a esperar, ¿no? Entonces, también tenemos que ser conscientes del resto de la gente. Fíjense, nos hemos preocupado los pastores, no sé si lo notaron el domingo.
Ya no pasar avisos, los vamos a proyectar en una pantalla. El domingo a la 12:05, me bajé de aquí para dejarle lugar a Memo. Tomó otros 10 minutos en un anuncio que dio y a la 1:15 ya se había acabado. Y después tuvimos bautizos, y mucha gente me dijo, qué bien estuvo. Qué bien estuvo, hoy no se hizo pesado. ¿Sí? Dice, ojalá le puedan seguir así. Y la verdad que sí es nuestra intención, porque, les vuelvo a decir, hemos sido autocríticos los pastores y a veces nos excedemos. Yo podría pasarme aquí todo el día, hermanos, les aseguro. Para mí no era pesado cuando yo venía aquí en las mañanas y de aquí me iba a Acueducto. Físicamente me cansaba, pero espiritualmente estaba bien fortalecido. Pero tengo que pensar también en los demás. Y no es, ahora sí, ni la cantidad, ¿sí?, sino verdaderamente que la gente esté recibiendo. Pepe. Pensaba que tal vez Pablo se extendió tanto porque como estaba lleno de gente, tal vez preguntaban y querían saber más y más, y pues también a la vez estaba respondiendo sus preguntas, no sé, pienso, ¿no? Podría ser, es que no nos da detalles, solo dice que alargó su sermón hasta la medianoche. O sea, no nos da detalles de qué. Lucas no nos da esos detalles, ¿no? O sea, aquí sí podemos suponer, a lo mejor esto que estás diciendo, si lo que decía hace rato Ray, que a lo mejor había algún tipo de relax, de convivencia, ¿sí? Pero en realidad lo que sí dice, déjenme leerlo bien. Y prolongó, dice en el versículo 7, su discurso hasta la medianoche. ¿Sí? Y 3 veces lo dice. Y Pablo en el 9 dice, Pablo alargó su discurso. Y en el 11 lo vuelve a decir, dice, habló largamente hasta el alba. Dice, 3 veces lo menciona en 3 versículos diferentes, que él lo alargó el suyo. No dice se alargó la reunión, su discurso, su predicación, ¿sí? Entonces, ¿fue quizás el sentir de Pablo o fue la urgencia que él tenía de comunicar algo y lo corto de tiempo que tenía? Porque al día siguiente tenía que salir. Y al día siguiente salió. ¿Sí? Y pues nada más quería que discutiéramos un poquito de esto, ¿no? Tenía una urgencia, Pablo tenía una verdadera urgencia. Y después vamos a ver la siguiente semana, ¿sí?, cómo fue ya después una despedida de esos hermanos de Éfeso. Porque es a los ancianos a los que llama. Y ahí sí Lucas nos va a relatar detalladamente lo que les quiere decir a los ancianos y los que les va a decir a los ancianos, ¿sí?, en esa despedida que él tiene de la gente de Éfeso. Aquí era a la comunidad, pero después viene hacia los dirigentes, hacia los responsables, hacia los líderes, lo que carga más su corazón de Pablo. Y a lo mejor ahí sí Lucas entra en más detalles, pero eso lo veremos la próxima semana. ¿Un comentario, alguna pregunta? Porque ya se me acabó mi tiempo, ¿sí? Y no quiero que nadie se me vaya a caer, ¿sí? Así que oremos. Padre, te damos nuevamente gracias, Señor, porque hay una riqueza inmensa en tu palabra. Hay proezas, hay milagros y aunque no comprendemos todo, sabemos que sí todo obedece a un propósito tuyo, Señor. Y que por algo quedó registrado en tu palabra las cosas
¿Cómo se hicieron? Porque tú no omites nada, no cubres, ¿sí? A veces las faltas, los pecados incluso de los grandes hombres tuyos, Dios. ¿Sí? Y cada uno de nosotros tenemos que revisarnos. Porque como se decía en la reunión, lo ideal es que todos pudiéramos ser guiados por tu Espíritu. Pero reconocemos que también tenemos una parte carnal. Y hay algo en nosotros llamado orgullo, que a veces nos lleva a protagonizar, a querer alargar algo que no es necesario, a querer sobresalir por encima, a veces del bienestar de otros. No me refiero a Pablo, me refiero a esta época actual. Enséñanos a ser mesurados, a verdaderamente, como decía, ser guiados por tu Espíritu. Y si acaso algún día tendríamos que prolongar más de lo debido algo, que seas tú, Señor, el que verdaderamente esté moviendo las cosas. Gracias te damos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, aquí están el cesto. Les quiero hacer nada más o darles un aviso. Acabo de mandar al